placer el poder estar reunidos con los hermanos de la fe. No importa que no sea la congregación local o la iglesia local donde Dios nos ha puesto, la familia de la fe, esa iglesia universal cuya manifestación son las distintas iglesias locales, siempre es un gozo poder estar y compartir con los hermanos, y así nos sucede a nosotros hoy. Reciban el saludo de Iglesia Bautista Reformada de Miami y especialmente de los pastores que hicieron hincapié en que yo los saludara en el nombre de ellos. Amén. Yo los invito, hermanos, a que busquen en sus Biblias la carta de Pablo a los Colosenses. Vamos a estar en el capítulo número 2, en los versículos del 13 al 15. La epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos del 13 al 15. El texto que vamos a exponer está en esta porción, los versículos del 13 al 15, pero vamos a leer a partir del versículo número 8 para tener una idea general del texto específico que vamos a exponer. Colosenses 2, del 13 al 15, pero leeremos a partir del versículo número 8. Y dice la palabra del Señor en esta porción: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y ahora viene la porción que vamos a exponer. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor bendiga ricamente su palabra. Gracias, hermano. Vamos a orar, vamos a tener un momento de oración. Padre, gracias por el privilegio que nos das de reunirnos en tu nombre. Gracias por darnos la oportunidad a mi esposa y a mí de estar con este grupo de hermanos compartiendo tu palabra. Tú conoces, tú sabes, Señor, que somos insuficientes por nosotros mismos para hacer esto. Y te pedimos que tú nos guíes en el poder de tu Espíritu Santo. Que tú uses a este pecador regenerado por ti y salvado por ti para exponer tu palabra. Que tú uses el poder de tu Espíritu Santo para aplicarla a los corazones de mis hermanos y nos hagas bien con ella a nuestras almas. Oh Señor, bendice este tiempo y ayúdanos a hacerlo todo para tu honra y tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el fundamento de todas las falsas religiones son las obras. Todas las falsas religiones, toda religión que no sea en la relación personal con el Cristo resucitado y sentado a la diestra del Padre, son falsas, y todas tienen su fundamento en las obras. Por ejemplo, el Islam tiene 5 pilares o prácticas que todo musulmán debe cumplir. Empiezan por una declaración de fe a Alá, la oración ritual, la limosna, el acto de ayunar, la peregrinación a la Meca al menos una vez en sus vidas. Y todo eso son obras, porque ellos entienden que de esa forma es que se pueden ganar el favor del falso Dios en el que ellos creen.
El hinduismo, por ejemplo, habla de lo que es el Brahman, que es una realidad última, suprema y divina que subyace a todo el universo. Y al final se supone que toda alma, después de tener una y otra reencarnación, terminan incorporándose a esa realidad suprema. Y ese es el placer máximo para ellos. Pero para eso tienen que cumplir, por ejemplo, el karma, que tanto se oye en nuestros días, la ley de causa y efecto. Déjenme decirles que nosotros no estamos llamados a creer en eso. Nosotros estamos llamados a creer en la soberanía total de nuestro Dios y en su providencia, mediante la cual Él gobierna todo lo que ha creado. Ellos también creen en el Dharma, que es un conjunto de deberes morales, los hinduistas. Y al final, una vez más, terminan en las obras. Solo se pueden ganar el favor de Dios obrando, haciendo obras. Incluso, hermanos, el catolicismo romano comienzan por la fe y terminan por las obras. En el bautismo ellos entienden que por el bautismo se infunde gracia salvadora en el alma de una persona, y esa persona, a partir de ese momento, que casi siempre es en la niñez o después de haber pasado un catecismo, si es una persona mayor, después tiene que colaborar con esa gracia que fue infundida en su alma toda su vida para no perder la salvación. Esa es la realidad en última instancia del catolicismo romano. Todas estas religiones tienen como denominador común la inseguridad de salvación. No pueden estar seguros porque la salvación, de acuerdo a estas religiones, falsas religiones, depende de lo que tú hagas o de la relación que tú puedas tener con Dios obrando. La relación que creen tener con la falsa deidad depende de ellos, que son falibles y cambiantes y no pueden por lo tanto estar seguros. Y eso mismo sucede con el judaísmo, que también está muy en boga en nuestros días. Déjenme decirles que en el llamado mundo evangélico de hoy está muy en boga el judaísmo, el llamado mesianismo cristiano, que no es otra cosa que buscar en las prácticas judías y traerlas a la iglesia, y al final terminan siendo obras. Desde el primer siglo las iglesias tuvieron que combatir los intentos de los judíos por agregar a la obra de Cristo sus prácticas y ritos ceremoniales. Y eso es fatal, hermano, porque eso desvirtúa totalmente el evangelio de la gracia. A la obra de Cristo y a Cristo no se le puede agregar nada, no es necesario agregarle nada. También se estaban introduciendo, en el momento que Pablo, desde la prisión en Roma, escribe esta carta a los colosenses, se estaban introduciendo en la iglesia formas incipientes del llamado gnosticismo. Eso viene de la palabra gnosis, en griego, que lo que significa es conocimiento. Se requería de un conocimiento especial vinculado con la filosofía griega, que iban a los extremos. Esto se desarrolló después en el siglo II, sobre todo, y se incorporó mucho en la iglesia. La primera epístola del apóstol Juan a la iglesia universal es precisamente combatiendo esto. Iban a los extremos o a un ascetismo total, porque ellos hacían la distinción entre lo material y lo espiritual, y decían lo material es malo, lo espiritual es bueno, y ahí asumían dos extremos. Vamos a pecar porque en definitiva el espíritu nunca se contamina con el pecado, o no, o vamos a ser estrictamente ascéticos. Y entonces vivían vidas realmente calamitosas. Es por eso que Pablo le escribe a los colosenses para confirmarles la supremacía de Cristo en todas las cosas. Y eso tuvo mucha importancia en aquel entonces para los colosenses, que estaban siendo bombardeados con esto del gnosticismo y con las ideas judaicas, pero tiene mucha importancia y mucha relevancia para nosotros hoy, porque nosotros también estamos siendo bombardeados desde afuera con todo esto. Y la suficiencia de Cristo en la salvación y la vida cristiana, para decirles que no necesitaban nada más fuera de Cristo. No necesitamos nada más fuera de Cristo, hermanos, porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, como se lee ahí en esa carta. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad, y sobre todas las cosas, porque ellos estaban completos en Cristo. ¿No fue lo que acabamos de leer?
Por eso leímos desde el versículo 8 en adelante. Nosotros estamos completos en Cristo, y ese precisamente es el título de este sermón: completos en Cristo. Y de aquí emana lo que sería la proposición temática. La proposición temática de un sermón, hermanos, es la idea central que el predicador expone para que quede en sus mentes, y a partir de ella ustedes entiendan todo el resto del mensaje. Bueno, la proposición temática, lo que es necesario que quede en sus mentes, que ustedes mediten en eso, es que Cristo es el Salvador todo suficiente de su pueblo. No se necesita nada más, hermanos, nada más. Cristo es el Salvador todo suficiente de su pueblo. ¿Y por qué nosotros podemos afirmar esto? Bueno, porque en el texto que ustedes tienen ahí abierto delante suyo, encontramos 3 beneficios que Dios le otorga en Cristo al creyente, que apuntan a la suficiencia de este como Salvador. En Cristo tiene, en primer lugar, vida nueva. En Cristo, decimos que Cristo es el Salvador todo suficiente y que fuera de Cristo no podemos encontrar nada más, ni es necesario nada más. En primer lugar, porque en Cristo tenemos vida nueva. En segundo lugar, porque tenemos perdón de todos los pecados. Y en tercer lugar, porque en Cristo tenemos victoria definitiva sobre el mal. Veamos este primer punto. En Cristo el creyente tiene una vida nueva. Fíjense ahí en el verso 13, la primera parte del verso 13, que lo tienen ahí abierto. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Pablo le recuerda a los colosenses la condición en que se encontraban antes de estar en Cristo. ¿Cómo estaban? Muertos en pecados, una muerte espiritual, incapacitados para buscar a Dios. Hermanos, esa es la condición de todo ser humano que no ha sido regenerado y que no ha sido llevado a Cristo en arrepentimiento y fe. Muertos en pecado significa incapacitados totalmente para buscar a Dios. Nosotros nunca salimos a buscar a Dios antes de haber sido regenerados. Dios es el que nos encuentra a nosotros por su amor y su gracia. No estamos conformes todos en decir que la salvación es de Dios. Pues eso es lo que sucede. Estamos muertos en la incircuncisión de vuestra carne, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, como dice Pablo en Efesios 2:12. Así estaban los gentiles. Bueno, eso éramos nosotros también. Ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese es el ser humano sin Cristo. En una condición perdida, como dice Pablo en Romanos 3. Todos nos desviamos. A una nos hicimos inútiles y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Es lo mismo que le sucedía a Nicodemo. Cuando ahí en Juan 3:3, Nicodemo va a ver a Cristo y le dice: sabemos, maestro, que todo lo que tú haces es porque tú procedes de Dios. Y Cristo, ni corto ni perezoso, le dice: Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo. Esa es la necesidad que tiene todo ser humano, el nuevo nacimiento. Dice ahí el texto: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esto habla del nuevo nacimiento. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios nos tiene que infundir, dar nueva vida. Fíjense cómo dice MacArthur acerca de esto. Estar muertos en el Espíritu es estar tan bloqueados por el dominio del pecado que no es posible responder a Dios. La Biblia y la verdad espiritual carecen de sentido para una persona en ese estado. Es por eso que Pablo dice en una de sus cartas: mira, para los gentiles todo lo que tiene que ver con la vida espiritual es una locura. ¿O no les sucede a ustedes así cuando le hablan a las personas acerca de Cristo? Te miran como si estuviéramos locos, porque para ellos no tiene ningún sentido, porque las cosas espirituales hay que interpretarlas y hay que asimilarlas por el poder del Espíritu Santo. Y solo tiene el poder del Espíritu Santo quien se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Cristo Jesús. Entonces eres sellado con el Espíritu Santo y puedes entender las cosas
espirituales. Quienes están muertos espiritualmente están dominados por el mundo, la carne y Satanás, y no tienen vida espiritual ni vida eterna. Y esa era la condición nuestra. Y estando en esa condición, Dios les dio vida. Dice ahí el texto. Y la expresión es la misma de Efesios 2:1. Dice esa porción. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, muertos no significa malherido. No significa que tú, malherido por el pecado, todavía puedes reaccionar ante la gracia de Dios. Tú estás muerto. Un muerto no puede reaccionar a menos que le suceda lo que le sucedió a Lázaro, que estando muerto en una tumba después de 4 días, el Señor se para al frente y le dice: Lázaro, a ti te digo, levántate y sal de ahí. Eso fue lo que hizo Cristo Jesús con cada uno de nosotros. Cuando nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados y putrefactos, después de más de 4 días de muertos, Cristo nos llama y nos da nueva vida y nos arrepentimos y creemos en Él. Dice el texto: dio vida, vivificó, hizo revivir. Esta expresión revela la obra monergética de Dios. Esa palabra lo que significa es que Dios es quien hace ese trabajo. Hermanos, la salvación de una persona muerta en sus delitos y pecados es una obra totalmente de Dios. Dios es quien regenera a esa persona, le da vida. Y entonces la voluntad de esa persona se encamina a arrepentirse y creer. Pero ese es el trabajo de Dios. Después, en todo el proceso de la vida cristiana, que es entrar por una puerta estrecha y es tomar un camino angosto, según nos dice Cristo, entonces ahí sí Dios nos da a nosotros la posibilidad de participar en el proceso de santificación. Y por eso es que encontramos tantas expresiones en las cartas que nos dicen: ustedes procuren la santidad, procuren hacer la voluntad de Dios, vivan vidas santas que agraden a Dios. La Biblia de estudio de la Reforma acerca de este acto mediante el cual Dios nos da nueva vida, dice: la regeneración es la obra del Espíritu Santo en aquellos que están espiritualmente muertos. El Espíritu vuelve a crear el corazón humano, vivificándolo de la muerte espiritual a la vida espiritual. Las personas regeneradas son una nueva creación, donde antes no había disposición, inclinación o deseo por las cosas de Dios, ahora están dispuestos e inclinados hacia Dios. En la regeneración, Dios planta en el corazón humano el deseo por Él, que de otra manera no estaría allí. A lo mejor muchos de ustedes nunca han entendido el proceso como ha sido. Y ustedes dicen: bueno, yo personalmente y voluntariamente me arrepentí y creí en Cristo. Y es así, realmente es así. Pero cuando ustedes hicieron eso, fue porque Dios les dio una vida nueva, les implantó un corazón nuevo, como dice Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso fue lo que hizo Dios con cada uno de nosotros. Nos dio un corazón de carne, corazón sensible a Él, para ver que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que la solución está en Cristo, y entonces corrimos a Cristo. Ese es el proceso. Y eso fue lo que hizo Dios con los colosenses. Y Pablo le está diciendo: mira, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados y Dios les dio vida, les dio una nueva vida. Pero lo más importante que revela el texto, fíjense ahí en el versículo 13, es que esa vida fue dada juntamente con Cristo. Separados de Cristo no tenemos nada. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Pablo le confirma a los colosenses que unidos a Cristo es que tienen la vida que los sacó del estado de la muerte espiritual. Por eso es que ustedes ven en el Evangelio de Juan, capítulo 15, como Cristo dice: yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Los pámpanos significan las ramas. Cuando usted coge una rama y la desgaja de un árbol, ¿qué pasa con la rama? Se seca. Y dice Cristo que lo echan en el fuego.
Cristo es esa vid verdadera y nosotros somos los pámpanos injertados a esa vid. Solo tenemos vida si estamos en Cristo. Amén. Y eso precisamente es lo que Pablo le está diciendo ahí a los colosenses. A ustedes se les dio nueva vida juntamente con Él. Es una confirmación de la idea que Pablo viene exponiendo cuando les dice: ustedes están completos en Cristo. Por eso leímos a partir del verso 8. En Cristo fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, sepultados y resucitados con Cristo en el bautismo. Y es el mismo sentido, hermanos, de Efesios 2, 4 al 6. Miren este texto que habla de la inconmensurable gracia de Dios para con el hombre perdido, el ser humano perdido. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, no reaccionamos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y la gracia, ¿qué es lo que hace? Echa fuera las obras. Todas las otras falsas religiones que creen que por obras se ganan el favor de Dios están errados. Es solo por poner tu confianza enteramente en Cristo y arrepentirte genuinamente de tus pecados. De la única forma que nosotros nos apropiamos de la obra preciosa de Cristo es por la fe. Y la fe es el medio instrumental que Dios usa para unirnos a Cristo. Todo esto habla de la unión del creyente con Cristo. Los puritanos hablaban mucho de esto. Y es toda una doctrina preciosa. Dice, por ejemplo, alguien citando a Calvino: la unión con Cristo y no la justificación por fe es la bendición principal que un cristiano recibe de Dios. La unión del creyente con Cristo lo capacita para recibir todos los beneficios de la obra de Cristo, incluyendo la justificación, la adopción y la santificación. Tener a Cristo es tenerlo todo. Ahora, si no tienes a Cristo, no tienes nada. Por más que tú te crees que eres bueno y por más que tú creas que tú haciendo buenas obras de caridad te vas a ganar el favor de Dios. Nadie puede por sí mismo ganarse el favor de Dios. Nadie se va a poder parar el día del juicio, mirarle a Dios a la cara o mirarlo por encima del hombro y decirle: ¿viste qué bien lo hice? Me he ganado la salvación. Nadie va a poder hacerlo. Hermanos, por eso es tan importante Cristo. Por eso es tan importante la obra preciosa de Cristo, su vida y su obra. Por eso estamos llamados a hablar de las personas de Cristo. Porque no hay otra forma en que se puedan salvar. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, y eso es definitivo, viene al Padre si no es por mí. Cristo lo capacita para recibir todos los beneficios de la obra de Cristo, y sin Cristo no tenemos nada. Tener a Cristo es tenerlo todo. Es en tu unión con Cristo como único podrás vivir tu vida cristiana. Ninguna bendición, ninguna promesa es posible fuera de Cristo. Ahí en Efesios 1:3 Pablo dice algo precioso. Dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y se han puesto a pensar que cuando Dios nos regenera, nos da nueva vida y nosotros nos arrepentimos y creemos y Él nos sella con el Espíritu Santo, casi nunca nos lleva inmediatamente a su presencia. Nos deja en este mundo, ¿verdad? Y Cristo dice: yo no te pido que los saques del mundo, te pido que los libres del mal. Dios quiere formar el carácter de Cristo en nosotros, en este mundo, unidos a una iglesia local. Pero ya tenemos todas las bendiciones en Cristo. Y nosotros podemos pensar: bueno, pero yo la estoy pasando negra. Y yo tengo problemas en el trabajo. Y yo tengo problemas de enfermedad. Y yo siento que aunque yo estoy en Cristo, yo voy por un camino que es difícil. Sí, realmente la vida cristiana es difícil. El que le diga a una persona: mira, ven a Cristo porque todos tus problemas se van a solucionar, los está engañando. Porque nos deja en un mundo caído por el pecado. Y Dios usa precisamente todos esos problemas que vienen a nuestras vidas para formar en nosotros el carácter de Cristo. Para que confiemos más en Él
Y muchas veces no nos da todo lo que nosotros pedimos porque pedimos mal, como dice Santiago, para nuestros deleites. Y gracias a Dios que no nos da todo lo que nosotros pedimos, ¿verdad? Cuando ustedes se ponen a mirar su vida hacia el pasado y dicen, mira eso, yo pedía tal cosa, y realmente ahora me doy cuenta que eso es una locura. ¿No les ha pasado así a ustedes? Esa es una de las razones por las que podemos hablar de Cristo como el Salvador todo suficiente de su pueblo, porque en Él tenemos vida nueva, estamos unidos a Él. La otra razón, y es el segundo punto del sermón, es que en Cristo el creyente obtiene el perdón de todos sus pecados. Y este es el punto fundamental que diferencia al cristianismo del resto de las falsas religiones, que nunca se sienten verdaderamente perdonados. Pero el cristiano puede tener la plena seguridad de que todos sus pecados han sido perdonados. Pecados pasados, pecados presentes, pecados futuros. Amén. Todo eso Cristo lo cargó en sí mismo. Dice el texto, fíjense ahí en el pasaje: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Pablo les asegura que no solo han sido vivificados en Cristo, sino que también han sido perdonados. Aquí la palabra que se usa en griego, no vamos a entrar a analizar esto porque no es el caso, expresa de forma especial la gracia del perdón divino e implica la idea de que la iniciativa es de Dios. Dios es el único que puede perdonar pecados. No es eso lo que nosotros vemos, por ejemplo, en un texto tan precioso como Lucas 15, del 11 al 32, que en nuestras Biblias aparece como la parábola del hijo pródigo. Y yo creo que debiera llamarse la parábola del Padre misericordioso. Ese Padre misericordioso que perdonó a un hijo que lo heredó en vida y que el hijo disipó toda la riqueza que el padre tenía y que debió esperar la muerte del padre para heredarlo. El padre sale corriendo a su encuentro y lo perdona. Eso mismo es lo que hizo Dios con nosotros. Nosotros somos ese hijo pródigo. Y ese Padre amoroso, misericordioso es Dios, que sale a nuestro encuentro y nos perdona todos los pecados. Pero Él es el único que puede perdonar pecados. Y lo más importante que vemos en el texto, hermanos, es que es un perdón completo. Dice el texto, perdonándoos todos los pecados. Significa pecados pasados, presentes y futuros. El perdón completo de pecado no es algo exclusivo del Nuevo Testamento, es una constante en toda la Biblia. ¿Qué cosa es la Biblia, grosso modo? Bueno, la Biblia es la historia de redención por parte de Dios de un pueblo que Él ha querido hacer suyo para entregarse a nosotros. Esa es la historia de la Biblia. Eso es lo que vemos en todos los libros, los 66 libros de la Biblia. ¿Y de qué única forma Dios puede crear un pueblo para entregárselo al Hijo en un acto de amor y que después el Hijo, al final de los tiempos, todos esos que eran del Padre y que el Padre se los dio, se los vuelve a entregar al Padre? ¿Cómo es posible hacer eso? Solamente porque Dios tiene poder para perdonar nuestros pecados. El perdón es consustancial con el plan eterno de redención, con la soberanía de Dios y la misericordia de Dios. Es por eso que nosotros vemos pasajes, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es el Dios en el que nosotros creemos, un Dios amplio en perdonar. Y Cristo mismo dice ahí en Mateo 26:28: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La remisión de los pecados no es otra cosa que es un término mercantil que se usaba para la compra, adquisición de esclavos que generalmente se liberaban. Bueno, eso también es lo que Dios hizo con nosotros. No leemos en la Biblia que Dios nos compró por precio de sangre, que es la sangre preciosa de Cristo. Nosotros fuimos comprados
por Cristo, éramos esclavos del pecado, estábamos dominados por Satanás en el mundo de las tinieblas, y cuando somos comprados por Cristo, Cristo nos traslada de ese reino de oscuridad al reino de la luz, y ya no somos esclavos del pecado ni somos esclavos de Satanás, pero ahora ¿de quién somos? De Cristo. Por eso podemos decir que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Realmente somos esclavos de Cristo, porque Él nos compró, le pertenecemos ahora a Él. Pablo les transmitió seguridad a los colosenses. No tendrían que acudir a nadie más, ni a nada más, ni a hacer algo más para recibir perdón de todos sus pecados. Porque a los colosenses se le estaban infiltrando los gnósticos y el judaísmo, y le estaban diciendo, sí, pero aparte de la obra de Cristo, es verdad, hay que creer en Cristo, pero aparte de eso hay que guardar días de reposo, días solemnes, días de fiestas, hay que circuncidarse, hay que tener un conocimiento especial para poder ser salvado. Y Pablo dice, no. Y nosotros decimos hoy, no. No necesitamos nada más fuera de Cristo. Arrepiéntanse de los pecados y pongan su confianza en Cristo. Es lo único que se necesita. Nada más que pueda venir a esta iglesia desde afuera a decir, aparte del evangelio, ustedes tienen que hacer tal cosa, díganle no y vayan a la carta de los Colosenses y vean las razones que Pablo da ahí. Esa misma seguridad debemos tenerla nosotros hoy. Y quiera Dios que podamos tener la misma convicción del salmista en el Salmo 32 cuando dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Hermanos, si tú te has arrepentido y has puesto tu confianza en Cristo, tus pecados han sido perdonados. No necesitas hacer nada más para sentirte perdonado. Ya lo has sido totalmente. Tú ahora vas a procurar agradar a Dios haciendo las obras que Él preparó de antemano para que anduvieses en ella, como dice Efesios 2:10, no porque tú estás buscando que Dios te perdone, sino porque ya has sido perdonado. Ahora, por amor a Dios, tú quieres andar de forma tal que a Él le agrade. Y Pablo explica de una forma ilustrativa tremenda cómo es que sucede esto del perdón de pecado. Fíjense ahí en el texto, en el versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha estado en un proceso penal o conoce algo de eso. Generalmente, tanto en los países nuestros de origen como aquí en Estados Unidos, hay un acta acusatoria donde se te imputan determinados cargos y eso se presenta ante los jueces y se hace un juicio. Y si el juez determina que los cargos que te imputó la fiscalía son ciertos, tú eres condenado. Bueno, cada uno de nosotros, cuando nacimos de Adán, venimos con un acta de decretos que son negativos, un acta acusatoria para con Dios. Y dice Pablo, esa acta acusatoria es quitada del medio, es clavada en la cruz y significa borrada, rota. Y ahora tu aval y aquí le llaman background, tus antecedentes están limpios delante de Dios. La deuda por el pecado del hombre contra Dios es impagable por el hombre. No podemos nosotros pagar esa deuda. ¿Recuerdan ahí el pasaje en Mateo 18:28? Estos dos, uno que debía una suma que era impagable y el Señor le perdona la deuda y cuando sale se encuentra otro que le debía un poco de dinero y lo metió en la cárcel. Bueno, nosotros somos ese que tenía la deuda impagable. No podemos por nosotros mismos pagar la deuda de Dios. Por otro lado, sabemos que de la única forma que se paga lo que nosotros le debemos a Dios es por derramamiento de sangre, que significa una muerte sacrificial en la cruz. ¿Pero qué sangre? Bueno, para el pago total de nuestra deuda con Dios era necesario el sacrificio perfecto. Y ese es el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Cristo pagó completamente, satisfactoriamente, la deuda por los pecados de su pueblo, allí en la cruz.
En esto vamos a hacer una breve explicación, siguiendo a Pérez Millo en esto. Cuando dice anulando el acta de los decretos, que nos era contraria, dice la forma verbal en griego traducida como anulando es un participio de aoristo en voz activa. Tiene el sentido, esta palabra en griego, recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, de quitar, eliminar, borrar o anular. Y el sustantivo traducido como acta es literalmente un manuscrito autógrafo. Es entonces la ley moral de Dios la que se convierte en esa acta de acusación contra nosotros y el elemento de condenación para todos los hombres por cuanto todos pecamos. No dice 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. No dice el texto así. Entonces, la ley moral de Dios, esos 10 mandamientos, es el acta, es lo que nos dice a nosotros que esto es pecado y que nosotros estamos ahí pecando. Un momento. Pero Dios actúa de forma contundente y definitiva, dice el texto, fíjense ahí, quitándola de en medio, esa acta que nos era contraria, el acta acusatoria, quitándola de en medio. El verbo traducido aquí como quitar equivale a levantar, llevar o portar. Dios retira el acta acusatoria, la saca de circulación, la deja sin efecto. Eso fue lo que hizo Dios con nosotros cuando nosotros fuimos a Cristo en arrepentimiento y fe. Pérez Millo dice, el documento de deuda a causa del pecado que demanda el pago consistente en la eterna condenación, hermanos, esto es serio. El que no está en Cristo va a tener que pagar eternamente una deuda que nunca va a poder pagar. ¿Por qué razón hablamos de una condenación eterna? ¿Por qué hablamos de un infierno eterno? Porque los que vayan allí nunca podrán pagar esa deuda. Eso lo hizo Cristo en su condición de verdadero Dios y verdadero hombre en una persona. Nadie más puede hacer eso. Esto es más importante de lo que nosotros creemos. Dios abrogó el documento con todas las demandas legales que contenía contra el pecador. Eso fue lo que hizo Dios. Es por eso que Pablo puede decir en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De ahí que la base de esa liberación que ocurre ahí en la cruz es el perdón, porque Cristo en la cruz paga por el pecado. Dice el texto, clavándola en la cruz. El verbo significa literalmente sujetar con clavos. Pablo le dijo a los colosenses y nos dice a nosotros hoy, toda la deuda que tenían para con Dios a causa del pecado quedó sujeta en la cruz de Cristo y allí fue eliminada. Por eso es que nosotros hoy podemos decir, estamos en paz con Dios, reconciliados con Dios, y por más que pasamos en este mundo, nosotros podemos estar tranquilos que una vez cuando muramos y abramos nuestros ojos, lo vamos a hacer en la presencia de Cristo. Nadie que no esté en Cristo va a poder hacer eso. Esto apunta al carácter vicario y sacrificial de la muerte de Cristo en la cruz, como también dice Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el intercambio maravilloso que hizo Dios en la cruz del Calvario con su Hijo. Le imputó a Cristo nuestro pecado, nuestra culpa, y nos dio la justicia de Cristo. Y ahora cuando nos paramos delante de Dios, Él nos está mirando a través de Cristo. Ahora, el tercer y último punto ya del sermón. ¿Por qué podemos decir que Cristo es un Salvador todo suficiente? No solo porque nos dio nueva vida, porque perdonó nuestros pecados y toda nuestra deuda quedó cancelada allí en la cruz, sino también porque nos hace partícipes de su victoria definitiva sobre las huestes del mal. ¿No dice la Biblia que nosotros somos más que vencedores?
en Cristo. Bueno, miren lo que dice ahí el verso 15 en sus Biblias. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo trae a la mente de los colosenses una imagen que ellos identificaban muy bien. En ese entonces, ¿cuál era el gran imperio que dominaba toda esa región? Todo lo que es Europa Central, todo el Medio Oriente, todo el norte de África, el Imperio Romano. Palestina era una de las provincias del Imperio Romano. ¿Y qué era lo típico? Que el Imperio Romano, ese poder muy superior al resto de los países de esa época, desde el punto de vista militar, cuando tomaba una ciudad o un pueblo, llevaban cautivos a Roma y paseaban por las calles de Roma prácticamente desnudos a todos los que eran vencidos, como un símbolo de poder y un símbolo de humillación para los que eran vencidos. Eso lo hacían los ejércitos en ese momento. Y Pablo usa esa ilustración para decirnos exactamente eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Es como si hubiese desnudado a Satanás y a las huestes de maldades y los haya paseado desnudos por delante de todo el universo creado por él para decir, fueron vencidos en la cruz. Y ahora tenemos la victoria en Cristo. La palabra traducida como despojado también puede entenderse como desnudando, lo que da la idea de una total derrota. Dice MacArthur, la victoria de Cristo en la cruz despojó por completo a Satanás de todo su poder y acabó con los planes demoníacos cuyo fin es retener su obra redentora. Hermanos, Satanás, fíjense, nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos una lucha constante con el pecado remanente que aún está en nosotros. Dice la palabra que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y nos engañamos a nosotros. A lo que estamos llamados es a mortificar ese pecado, a llevarlo en oración a Dios, a confesar nuestro pecado. Pero luchamos con un pecado remanente en nosotros, en la carne, la lucha de la carne con el espíritu. Luchamos contra el mundo, todo ese sistema de valores que trata de amoldarnos. Es por eso que Pablo dice ahí en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios perfecta y agradable. Y luchamos también contra Satanás. Satanás es real, es una persona espiritual, real. Por eso en Efesios 6, Pablo ¿a qué nos invita? A que nos vistamos con toda la armadura de Dios para resistir precisamente a esa lucha espiritual en la que nosotros estamos. Pero, aun cuando estamos en esa lucha, ya Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. Es como aquel que ha sido sentenciado a muerte y está en el corredor de la muerte esperando a que la sentencia sea ejecutada. ¿Cuándo va a ser ejecutada definitivamente esa sentencia? En la segunda venida de Cristo, cuando tanto Satanás como la muerte y la bestia sean echados en el lago de fuego, definitivamente. Y todo aquel que no ha creído en Cristo. Pero ya fue vencido. Es por eso que ahora no somos esclavos del pecado, el pecado no se enseñorea de nosotros. Es por eso que ahora tenemos un nuevo Señor, somos esclavos de Cristo. Es por eso que ahora nos regocijamos al decir con Pablo de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros podemos decir eso, hermano, estando en Cristo. Cristo es el glorioso vencedor contra el mal y nosotros con él. Por eso no necesitamos nada más. Solo a Cristo. Concluimos. Nuestros hermanos colosenses del primer siglo pudieron tener la firme convicción de que Cristo Jesús era más que suficiente para su salvación y para vivir una vida de piedad, porque en Él fueron vivificados, en Él obtuvieron completo perdón de sus pecados y en Él fueron más que vencedores contra las fuerzas del mal.
nosotros hoy deberíamos tener esa misma convicción y vivir eternamente agradecidos a nuestro glorioso Salvador, procurando agradarlo en todo, de la forma en la que el apóstol también nos dice en esta misma carta. Fíjense ahí, Colosenses 3, del 1 al 3, que viene siendo la conclusión de toda esta idea que Pablo presenta. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Muy bien, hermano, vamos a terminar orando. Padre, gracias por este tiempo, gracias por mostrarnos en tu palabra cómo nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador todo suficiente y que fuera de Él no necesitamos nada más, porque en Él tenemos vida nueva. Oh Padre, en Él tenemos también victoria sobre el pecado, sobre el mal, porque en Él hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Ayúdanos, oh Señor, a vivir vidas que hablen de esto, que muestren que realmente nosotros estamos en Cristo, que nosotros le pertenecemos a Él, que Él es nuestro Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada en Cristo y no en las cosas de este mundo. Ayúdanos, oh Padre, a vivir vidas que te honren y glorifiquen a ti. Perdónanos cada vez que no lo hacemos. Por Cristo Jesús. Amén.